A ver, háblame. Uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada, Cristina, gracias en primer lugar por querer aceptar esta entrevista. Nada, muchísimas ¿Cuándo gracias a vosotros. nació la actividad? Darle una vuelta, porque como tal me resulta curioso. ¿Vosotros sois empresa, asociación? ¿Qué estructura jurídica tenéis? Asociación, Sois sí. una asociación. Vale. Ujú. Y entonces, ¿cómo empezó este tema de montar algo alrededor de la pornografía? Pues básicamente porque empezamos a ver que era una problemática que existía, pero que no había información en español sobre ella. Entonces, pues surge más que nada de la necesidad de hablar de este tema, porque en inglés sí que alguna página web se dedica a este tema o se comenta de alguna manera, pero desde luego en español no había nada. A lo mejor un hombre o una mujer con mucha personalidad puede influir en la otra persona para que se someta a unas prácticas sexuales que el otro no desea. Es difícil a veces diferenciar pornografía de erotismo, de bruto. Yo tengo muchas veces en la clínica chicos que pretenden tener un periodo de latencia eyaculatoria, es decir, cuando tienen una relación con una chica, el modelo para ellos es de la película pornográfica. Es un modelo en el cual hay un hombre que está ahí impertérrito durante un montón de minutos, por no decir horas, teniendo relaciones sexuales que son absolutamente artificiosas. Ese es el gran peligro también de la pornografía. Es decir, que la gente se confunde y asume como normal algo que es absolutamente ficticio, que es una película. Es empobrecedor en cuanto a la propia personalidad. No lo considero positivo porque la pornografía implica humillación de las personas. Es absolutamente negativo. No lo veo nada positivo desde el punto de vista de desarrollo personal. Hola amigos de Oner Ediciones, estamos aquí una vez más en un nuevo episodio, en esta ocasión intentando dar luz a un tema que probablemente todos sabemos y conocemos, pero que nadie de todos nosotros hablamos. Nos cuesta mucho reconocer que la pornografía se ha vuelto tan habitual como comer, cenar, beber, dormir. Cristina, hola, ¿qué Sí. tal estás? Hola, muy buenos días. Bueno, pues gracias por atender nuestro llamado, que dirían los sudamericanos, con el fin de hablar un poquito sobre pornografía. Y bueno, pues ya les adelanto que esta entrevista estará disponible dentro de los canales de Oner Ediciones, tanto Civilización y Cristiandad como Oner Ediciones Canal. Cristina, ¿es tan grave el tema de la pornografía? Verdaderamente sí, porque la diferencia que tiene, por ejemplo, con otras cosas que pueden causar adicción, es básicamente que está tan normalizada que la gente no sabe que el hecho de consumirla regularmente puede terminar causándoles una adicción. Entonces, lo que la hace tan peligrosa de alguna manera es eso, ¿no? Que se desconoce y entonces hay muchísimas personas que inocentemente pues se acercan y terminan envueltas en una serie de problemas. Darle una vuelta es una actividad que desarrollan un grupo de psicólogos españoles intentando ayudar a personas que de otra forma les resultaría difícil acceder a ese tipo de terapias. Eh, Darle una vuelta es un grupo religioso, moralista. ¿Cómo enfocáis el tema de la adicción a la pornografía? No, realmente darle una vuelta surge un poco, pues como te comentaba también antes, de la necesidad que se ha visto, sobre todo, pues a nivel clínico, de ayudar a las personas, porque de pronto las clínicas se llenaban de esta demanda y hacía falta a nivel psicológico actualizarse y saber qué estaba ocurriendo. Entonces, no perseguimos ninguna moral, ni siquiera tampoco es que tengamos algo totalmente en contra de la pornografía o una cosa así, sino básicamente lo que hemos estado viendo, que la pornografía puede hacer daño a las personas y pues se terminan acercando a las clínicas por este tema y entonces era simplemente darle voz a un tema que es totalmente desconocido y sobre todo en España. Vamos a ello. ¿Por qué cuando tú dices que es una adicción, qué características tiene que tener una adicción para considerarse adicción?
Pues básicamente que sea algo que ya supera tu voluntad, o sea, que te has dado cuenta que no quieres continuar con ello y sin embargo te es imposible dejarlo. Ese aspecto es fundamental y luego también pues que empiezan a verse involucrados aspectos de tu vida que no quieres que se vean afectados, como puede ser pues, las relaciones afectivas o a nivel económico o temas así, que igual los ves que se han visto envueltos en este tema y no era lo que querías y no puedes dejarlo. Desde vuestra experiencia, porque ya lleváis unos cuantos años realizándola, ¿el volumen de personas que se acercan a vosotros es el que pensabais? ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Veis que la demanda de vuestra ayuda, de vuestra terapia, de vuestro servicio es de alguna forma muy necesaria o poco necesaria? Realmente sí que es sorprendente la cantidad de personas que se ven envueltas en esta problemática. Desde luego, pues es un poco normal si te das cuenta que es algo que está tan normalizado en la sociedad. Y sí que, sobre todo, pues empezábamos poniéndole mucho énfasis a los artículos para que hubiera información. Pero a raíz de facilitar el email que tenemos de ayuda para que cualquier persona que ¿Lo vea puedes, que lo puedes recordar ahora en este momento del email, por favor? sí, es ayuda ¿Sí? arroba ¿Sí? daleunavuelta.org. Repetimos, ayuda arroba, dale una vuelta, .org. Ya saben, allí pueden escribir para que si tienen alguna necesidad o tienen algún vecino, que es lo típico, el vecino siempre tiene alguna necesidad, pues les escriban. Pues a raíz de facilitar este email empezamos a ver que muchísimas personas nos escribían pidiendo ayuda, pidiendo consejos para poder dejar de visualizar y demás. Entonces la demanda la verdad es que es alta. Dentro de uno de nuestros canales, Civilización y Cristiandad, tenemos una serie que es Cánceres 21-21. Y allí introducimos tema del juego, la pornografía, el alcoholismo y otras adicciones. El juego hoy en día sabemos que está muy cerquita de lo que es el gran deporte, el fútbol. Que la gente se acerca al fútbol, pero al mismo tiempo está jugando dinero. Y en muchas ocasiones no el dinero que tiene, sino el dinero que le deja la tarjeta de crédito, porque todo el mundo puede jugar con una tarjeta de crédito. Con todas las seguridades que el establecimiento legal español plantea para que haya unas ciertas seguridades. Pero bueno, lo cierto es que todos conocemos casos de menores que están jugando en partidos y apuestan. En el tema de la pornografía, evidentemente, como dijo hace mucho tiempo un sacerdote americano, no existiría si no diera dinero. Es decir, que todo el mundo está haciendo pornografía porque de alguna forma unos más y otros menos generan unos ingresos y a veces millonarios. ¿En qué medida el Estado puede llegar a hacer un elemento de control como en el juego para que no sea posible que la pornografía sea simplemente el primer banderín de enganche para los otros negocios que existen alrededor? La verdad que es un tema complicado porque alrededor de la pornografía ya no es solo la propia pornografía en sí, sino que se utiliza como marketing en todo, en anuncios, en publicidad, bueno, en series, en películas, se utiliza en todo. Entonces sí que es cierto que es un tema difícil. No obstante, pues estaría bien que se trabajara en hacer leyes que mejoraran, sobre todo a la hora de filtrar en Internet, que la persona que realmente acceda al contenido pues sea mayor de edad. Sí que es verdad que bueno, se está trabajando en ello y ojalá en un futuro veamos que se endurece sobre todo el tema de las leyes y sobre todo en Internet para poner una serie de filtros, aunque realmente yo soy de la opinión personal que da igual ser mayor de edad que menor de edad, que te puede perjudicar, ¿no? Exactamente.
Pero bueno, sí que es verdad que si se trabaja en dificultar ese acceso, pues desde luego sería lo adecuado. No sé si conocerás, Cristina, que Cameron, el presidente que llegó a, a determinar que Inglaterra saliera de Reino Unido, saliera de la Unión Europea con su decisión de llevar a referéndum, tuvo durante unos meses, no pocos, un planteamiento de que Inglaterra, el Reino Unido, tuviera un registro donde las personas se tuvieran que dar de alta si querían tener posibilidad de acceder a sitios pornográficos, porque tenemos que decir que hoy en día pues prácticamente acceder a un sitio pornográfico no tiene ninguna dificultad, o sea, absolutamente ninguna. Los buscadores son capaces de determinar cuáles son todas las referencias existentes dentro del mundo mundial a nivel de pornografía. Con lo cual, el planteamiento de Cameron era, si usted quiere acceder a esa acción de buscar pornografía y acceder a sitios web pornográficos, pues tendrá que registrarse. Esa acción nunca se llevó a término, porque yo creo que ni siquiera se presentó en el Parlamento del Reino Unido. ¿Vosotros cómo veríais una situación en la que la gente tuviera que hacer una acción primera para poder inscribirse dentro de la posibilidad de mirar pornografía? Pues desde luego eso sería lo adecuado. Sería una manera de proteger un poco a las personas. Sí que es verdad que, bueno, tampoco, muchas veces el prohibir las cosas no funciona, entonces mejor dificultarlas y sobre todo partir de una base de dar una buena información a la gente, que se sepa que la pornografía puede causar adicción y desde luego también tiene efectos, aunque no termines desarrollando una adicción, tiene efectos en cómo ves tú tu propia pues, sexualidad y demás. Entonces sí que es verdad que aunque prohibir sería bastante difícil, sí que desde luego dificultar y sobre todo información y más información a adultos y también a adolescentes. Vamos aquí a una situación curiosa, ¿no? Es decir, por una parte está la persona que vosotros tratáis que accede a la pornografía y que puede llegar a convertirlo en un adicto, pero por otra parte está el hecho de que las personas que acceden a hacer pornografía pueden algunos hacerlo libremente, realizan sus filmaciones y ponen a disposición de las casas de distribución pornográficas el material y la gente puede acceder gratuitamente a ese material. Pero la realidad es que muchos de los elementos que juegan en la acción pornográfica está también el tráfico de personas para hacer pornografía. Es decir, que por una parte está el usuario que se vuelve un adicto, está el usuario que se vuelve un adicto y que gasta dinero en ver pornografía de forma recurrente online, pero luego está las personas que intervienen para hacer esa pornografía. Entonces, ¿en qué medida la pornografía tiene posibilidad de ser, entre comillas, más controlada si pensamos en la parte del tráfico de personas, en la explotación sexual de personas, en que sean menores o no menores? Ese mundo como tal puede ayudarnos a que la pornografía no se extienda como una raíz venenosa por toda la tierra que nos ocupa. Realmente es una pregunta muy, muy compleja porque sí que es verdad que lo ideal sería que la industria pornográfica diera unas seguridades en cuanto a que las personas que están rodando pues son mayores de edad, ha habido consentimiento, porque eso es algo que no se encuentra pues en ningún contenido de este tipo, ¿no? Que ha habido consentimiento. La mayor parte del contenido que circula por la web de pornografía es contenido violento y muchas veces, de hecho, uno de los mayores vídeos más reproducidos del año 2020 fue una violación. Entonces, sí que es verdad que estaría bien que hubiese algún tipo de manera de informar al usuario, que desde luego pues es algo
rodado, consentido y demás, ¿no? Y sobre todo, pues rodado en un ambiente seguro para los actores, que esto muchas veces también pues ruedan en ambientes precarios. Pero sí que es cierto que cuando juntas negocio y forma de ganar dinero con sexualidad, hay una línea muy fina en la que cuando hay un consentimiento real, ¿no? Porque a lo mejor si yo no ruedo esta escena, no como, porque no cobro. Entonces hay una línea muy fina en la que qué es verdaderamente lícito consumir o incluso hacer o rodar, si al final mi voluntad se puede ver perjudicada de alguna manera. Así que es verdad que pues debería de existir una serie de seguridades, de como decía, de que pues, se ruedan ambientes seguros, que los actores no van a contraer enfermedades, porque esa es otra, la mayoría de este tipo de contenido pues no hay protección. Una serie de factores que te dijeran, pues esto, vale, esto es algo que no hay trata de personas, no, pero aún así insisto que es una línea muy fina porque es un negocio y en el fondo toca lo más íntimo de una persona, que es la sexualidad y lo que quiera hacer con ella. Uh-huh. Aquí simplemente un apunte que la pornografía olvida y hace creer al espectador de que todo el mundo de las enfermedades sexuales han desaparecido. Y como decía un médico de ETS, pues las enfermedades sexuales están creciendo a pasos agigantados. Porque el ser humano nunca más ha estado desprotegido a nivel de información de que las enfermedades de transmisión sexual están presentes de forma muy, muy grande, porque además el hecho de que haya personas de diferentes continentes conviviendo en sociedades de todo tipo, pues hace que las enfermedades tengan capacidad de moverse de un sitio a otro. Simplemente. El COVID lo ha demostrado. En la medida que nos hemos movido y que hemos tenido que dejar de volar y de movernos en países, pues el COVID también se ha visto mermado. Vamos al tema de, entre comillas, la terapia. Nosotros conocemos páginas americanas donde el foco de trabajo lo ponen en lo que sería trabajar en grupo. Es decir, yo soy un adicto y me ponen en contacto con otros adictos para hacer un círculo y allí poder contar cómo nosotros, cada uno, cómo está consumiendo esa pornografía. ¿Vosotros cómo hacéis el tipo de trabajo? ¿Cómo se inicia? ¿Se pone en contacto una persona con vosotros, recibís un correo y a partir de ahí cómo sería el proceso? Pues efectivamente nos escriben al email de ayuda y bueno, pues algunas personas directamente tienen muy claro que lo que quieren es una terapia personal y poder acudir a algún sitio. En ese caso pues le ofrecemos, porque desde Dale una Vuelta no ofrecemos terapia como tal, no es nuestro objetivo pues estar cobrando de algunos servicios, etcétera. Entonces nosotros lo que hacemos es dirigir a esas personas a pues otros terapeutas que sabemos que son expertos en el tema, que sabemos que pueden ayudar y que lo van a manejar bien, y les facilitamos el contacto y ya ellos se ponen en contacto y pues van cuadrando lo que las citas, lo que tengan que hablar, ¿no? Luego hay otras personas que parece que han dado por fin ese primer paso de decir, bueno, creo que tengo un problema, voy a informarme, ¿no? En ese caso, pues en nuestra propia página web disponemos de un test en el que, bueno, pues te puedes hacer una idea más o menos de qué nivel de adicción tienes, ¿no? ¿Dónde está ese test? En nuestra página web. ¿Pero en algún sitio especial pone test? Sí, pone test. Sí, muy bien. Hace este test y demás, sí. Muy bien. Y el test consta de 4 estadios, entonces el estadio número 1 sería pues que no existe una adicción desde luego meramente preocupante, y el estadio número 4 sería el más alto. Entonces, bueno, pues las personas pueden ahí hacer ese test y hacerse una idea, y nos suelen pedir también pues una serie de pautas o qué pueden hacer, nos cuentan un poco su historia para que podamos personalizar pues la ayuda de alguna manera, un poquito más centrarla, ¿no?
Y básicamente eso, de ahí pues se va centrando según el caso o se dan unas pautas un poco generales, porque no todo el mundo llega ahí y explaya su experiencia. Muchas personas pues son los primeros pasos que están dando y desde luego pues encaminarles un poquito hacia lo que, hacia una ayuda, ¿no? En el tema de otras adicciones, por ejemplo, la bebida, o vas al bar o tienes que tener una botella, es decir, un elemento físico que si lo tienes en casa, la botella se ve, suena, huele, es decir, existen, entre comillas, vamos a decir, rastros de que has estado bebiendo. En el caso del juego, pues existe la necesidad de ver un partido y al ver el partido estás con la posibilidad de comprar o de apostar. Es decir, hay un elemento físico. Pero en la pornografía como tal, la realidad es que puedes consumir pornografía y prácticamente nadie puede ser conocedor. Y además de ello, la pornografía es tan accesible que en cualquier elemento móvil que dispongas puedes acceder a ella y a partir de ahí pues consumirla y entrar dentro de esa adicción que estás diciendo tú, Cristina. Para romper con la pornografía tal y como la concebimos hoy en día en el siglo XXI, porque evidentemente hace 20, 30 años, o vamos a poner 30 años, para garantizarnos que lo que voy a decir es cierto, si la pornografía se podía acceder exclusivamente o bien comprando cintas VHS o bien comprando revistas. Estamos hablando de elementos físicos que de alguna forma podían servir de elementos disuasorios porque, bueno, pues eran elementos que se podían ver, se podían dejar olvidados. La pornografía hoy en día no, es intangible. La consumo ahora, 3 minutos de pornografía y la llevo en el móvil y desaparece. ¿En qué medida una persona que quiere dejar de consumir pornografía porque le está perjudicando seriamente en sus relaciones, tiene que pensar que los elementos digitales, ordenadores, teléfono móvil, tienen que estar en otra dimensión de uso? Pues muy buena pregunta, porque es verdad que vivimos en una sociedad totalmente digitalizada y los dispositivos electrónicos están a la mano de todos. Y si a esto le sumamos pues, la pandemia que hemos pasado, que muchísima gente ha tenido que estar trabajando en el ordenador en casa, ¿no? En un entorno más privado y estar frente al ordenador. Entonces sí que es verdad que es conveniente reducir el uso de los dispositivos. En casos pues un poquito a lo mejor más extremos que rocen esta adicción que comentamos, pues desde luego pues que el dispositivo esté siempre al alcance de cualquier familiar. No llevarlo siempre encima. Pues medidas así. Siempre que voy a utilizar el ordenador, pues hacerlo en un entorno en el que haya más personas. Y tratar siempre de medir esto. Sí que es verdad pues que es difícil, porque hoy en día el teléfono lo llevamos a todas partes, parece que si no lo llevas incluso a comprar el pan, pues estás como incomunicado. Entonces, bueno, pero sí hacer un uso por lo más limitado posible y tener sobre todo pues filtros, que existen hoy en día filtros bastante buenos pues para que no te permitan entrar ciertos contenidos que sabes que pues están catalogados como para adultos, etcétera, pues llevarlo en el móvil, en el ordenador y de esa manera también poder tener un margen de llevar la tecnología, pero filtrando el contenido que te entra. Uh-huh. ¿Por qué crees que las operadoras de Internet a nivel de usuario y de telefonía móvil no brindan filtros de sitios web? Porque existen muchas páginas que pueden filtrar, en fin, ahora me viene a la cabeza OpenDNS, que te permite filtrar, pero claro, hay tantas páginas web que conseguir tener un filtro particular es prácticamente imposible. ¿Por qué las grandes compañías de telecomunicaciones no brindan este servicio? ¿Por qué crees tú que es eso?
supongo que no querrán coartar la libertad del usuario y más en un tema que pues no es preocupante porque como decíamos está súper normalizado. Entonces, pues entiendo que no brindan ese servicio porque no lo consideran necesario, pero bueno, sí que es verdad que pues sabiendo que existen diferentes herramientas, de hecho, por ejemplo, en nuestra página web tenemos también un artículo en el que damos diferentes nombres de diferentes filtros y pues si los conoces puedes descargarlos y llevarlos en tu dispositivo, aunque las compañías no